Y en televisión hoy venimos muy castizos, a ritmo de paso doble, porque viajamos a la Castilla profunda de los 90, aunque el paso doble de decir que es más alicantino que castellano, o sea, os pongáis como os pongáis, son fiestas en Alcoy, y este paso doble también es un homenaje a eso. Bueno, lo que vamos a hacer es meternos en los 90, en una ciudad castellana, algo conservadora, sé de lo que hablo, he estado aquí muchas veces, y donde, como en todas partes, pues siempre ha habido muchas cochinas. Dani Garra, ¿cómo estás? Muchas cochinas, igual que aquí, Pepa. Es uno de los estrenos más provocadores, más atrevidos del año. Cochinas es la nueva serie de Prime Video, una comedia muy coral, protagonizada por Malena Alterio. Está ambientada en un videoclub de esta ciudad muy conservadora, que es Valladolid, en los años 90, y habla de sexualidad femenina, de prejuicios y transformación personal, todo ello envuelto en una comedia tan incómoda como divertida. ¿Tú sabías que los españoles son los más cochinos de toda Europa? No, y no lo digo yo, es que lo dice la televisión. Que los hombres se la menean con todo lo que pillan, hasta con las chiquillas del telecupón. Y chica, pues yo no tendré muchos estudios, pero en un país de 40 millones de españoles, la mitad son hombres. Y esos son muchísimos guarros. Ojo, guarros con dinero. Este es un país del pecado. Yo te juro que he intentado pararlo, pero si uno no puede, pues tendrá que subirse al carro. Pues claro que sí. Bueno, estas risas que se oyen son Carlos Del Hoyo y Irene Bogollo, que son los creadores de la serie, y Malena Alterio, la protagonista. ¿Qué tal? Gracias por venir. Gracias a vosotros por la invitación. No, un placer. Nos hemos pasado muy bien con vuestra serie, hemos aprendido muchas cosas. Mira. Y vamos a empezar fuerte, porque hemos dicho los 90, todos hemos vivido los 90, sí. Todos hemos ido al videoclub y todos hemos visto el Canal Plus codificado. Entonces, ¿qué recordáis? ¿Sois más de videoclub o del Canal Plus? ¿Qué recuerdo os viene a la cabeza? Yo sí me acuerdo del Canal Plus. O sea, a lo mejor no lo miraba con esa intención, pero sí trataba de adivinar entre ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué pasaba ahí? Porque la gente estaba tan interesada en esa cosa que yo no entendía muy bien. Bueno, no, sí, hombre, se percibía algo, pero sí, el Canal Plus. Pero yo también me acuerdo que en el videoclub, al fondo, estaba la parte como más picante, claro, y verde. Y la gente distraída como que iba a alquilar una película normal, pero debajo llevaba la otra para que no se notara mucho la guarrería que llevaba. Eso es fuerte, porque sí. Esa cosa del videoclub de que, bueno, yo de pequeña ibas a alquilar cualquier película de Disney y como te colaras ya descubrías otro universo. Sí, total. Además que bueno, que nosotros éramos muy pequeños en los años 90, lo que pasa es que yo todavía no los he superado. Los años 90 vivo anclado ahí, entonces para nosotros ha sido una gozada poder transportarnos otra vez a esa época, a ese videoclub, que es un lugar que ya no existe, donde echábamos tantísimas horas muertas, claro, de pequeños eligiendo, y bueno, que nos hizo amar el cine y dedicarnos a lo que hoy día nos dedicamos. Entonces ha sido un gustazo poder retrotraernos a aquella época, recorrer otra vez esos pasillos repletos de VHS, cruzar esa cortina roja que no se nos tenía permitido cuando éramos más jóvenes. Sí, o sea, respuesta más de videoclub que de... Sí, porque aparte, bueno, lo codificado, pues lo que dice Malena, mirabas un poco a ver si por ahí no se veía nada, y lo siento para quien le haga spoiler pero no pero se las ve, carátulas... o sea, no, más de videoclub. Y toda esa parte detrás de la cortina roja era muy llamativo, y la gozada que ha supuesto pues poder traspasarlo y habitarlo en esta serie. Ha sido muy guay. ¿Y en qué momento surge esta mezcla de decir años 90, videoclub, Valladolid, y hacéis un pitch y vendéis esta idea? Porque claro, es una fantasía de entrada. ¿Quién es de Valladolid? De ninguno. No había pisado yo Valladolid. No, son madrileños. Mi familia es castellana, es de Ávila, pero no de Valladolid, no. No, surgió primero un poco la idea. Es verdad que el germen fue una noticia que leímos allá por 2021, que hablaba de que cómo había crecido el consumo de pornografía durante el confinamiento en España, que se había cuadruplicado con respecto al resto del mundo en España. Y luego, concretamente, las mujeres consumían como el doble de pornografía que los hombres. Y dijimos, uy, pues igual hay algo, hay un tema de conversación, hay una cosa que no se está
contando. O sea, Sí, típico, ¿por qué nadie está hablando de esto? Claro, o sea, es verdad que la pornografía parece que siempre ha estado como muy relegada al género masculino, entonces de repente dijimos, ¿y si contamos la historia o utilizamos el porno como un vehículo para hablar de otra cosa, para hablar de un grupo de mujeres que empiezan a explorarse, a conocerse mejor, a liberarse sexualmente, y que mejor que la época de los 90, que somos muy nostálgicos, así, mi compañera y yo, claro. y que era un poco también la época dorada de la pornografía, ¿no? Y bueno, pues por ahí... Y bueno, una España que en el 98 estaba, bueno, pues entrando en la modernidad, mentira, claro, pero no lo sabíamos, ¿no? Entonces, bueno, es una época en la que, pues sí, eso, estábamos, éramos europeos, España iba bien, todo este rollo, pero luego en realidad, pues estábamos muy, muy atrás todavía. Entonces, bueno, tenía mucha chicha por contar esto ahí. Y Malena, ¿cómo ha sido para ti como actriz meterte en la piel de Nines, de esa ama de casa tan abnegada que poco a poco va modernizándose, ¿no? Y va deconstruyéndose? Pues ha sido toda una aventura, un reto, lanzarme al vacío diciendo, bueno, pero hay algo como que confiaba mucho en lo que estábamos contando y que pese a lo arriesgado de meterte en una historia de este calibre, dije, es que me gusta mucho el mensaje, me gusta mucho la vida interior de Nines, me gusta su fantasía, lo que tiene metido en la cabeza, que luego se acude a la cabeza y vuelve a la realidad, y todo su avance, su arco dramático, como ella vence todos sus prejuicios y pese a todo y con todo va adelante con este mundo de la pornografía que ella a priori no comulga en ningún momento. Y la verdad que ha sido, no sé, estoy muy satisfecha porque entre lo que yo he aportado, lo que me rodea del arte, del vestuario, de la peluquería, del maquillaje, de la crucecita que llevo, de cada uno de los detalles que me acompañan, yo creo que se ha construido un personaje, no sé, bueno, querible dentro de lo insoportable que puede resultar a veces, ¿no? Y antes lo mencionabais, ¿no? Con eso de la pandemia y el consumo de porno femenino, cosa que no sabía, entre datos y datos de infectados, mira lo que estaba pasando ahí. Pero es cierto, ¿no? Que la serie saca a la luz una represión sexual muy fuerte, que hasta finales de los 90, que es hace nada, o sea, nuestra infancia, nuestros inicios de la adolescencia, se podría decir. Especialmente, no sé si especialmente en ciudades de provincias, quizá más, ¿no? Que en una ciudad como Madrid o Barcelona. Hemos cambiado mucho, pero no sé si sigue siendo necesario reivindicar ese deseo sexual femenino en 2026. Sí, absolutamente. Sí, lo es. Sí. Y sobre todo... Era una pregunta retórica, estaba haciéndola. ¿Qué dices? Cuando además estamos hablando, porque bueno, dentro de la ficción quizás sí que estamos más acostumbrados a ver pues a gente más joven, por supuesto gente normativa, pero esta señora, mi madre, mi tía, estas mujeres que aunque vivan ahora se han criado entonces... Y no, yo creo que no están tan acostumbradas a darse placer ellas o a tener interés por ello. Es una cosa que no termina de ir con ellas, aunque lo sepan de sobra que eso está ahí, pero creo que todavía está un poquito relegado. Sí, sobre todo eso cuando son señoras. Y ya si hablamos de entrar en momentos de la vida de la mujer como la menopausia, pues para qué te voy a contar, ¿no? Que ahora estamos hablando mucho más de ello, pero se supone que ahí el deseo casi desaparece y de eso nada, ¿no? Sí, bueno, para nosotros era importante un poco profundizar en eso, o sea, también desestigmatizar el deseo, el placer, que para toda esa generación de mujeres que se habían criado durante el franquismo y tal, a las que se les había enseñado que desear era una cosa de guarras, como bien dice Nines en uno de los episodios. Entonces, reaprender todo eso, y creemos que es una cosa que además puede conectar muchísimo también con el público de hoy. Igual no tenemos esa concepción, pero sí que todavía hay muchos tabúes y muchas cosas que incluso nosotros mismos a la hora de construir la serie nos hemos topado con ellos. Y veníamos también cargados de unos prejuicios que al escribir y al bajar esto a tierra nos hemos ido dando cuenta, y temas que también nos incomodaban, ¿no? Y debates que hemos sumado. O sea, creo que ha sido un ejercicio muy interesante. Y hay algo también muy, muy bonito con lo que comentabais, que es que si ves la serie entera, sin spoiler, es muy intergeneracional, y cada generación pues, aprende una cosa, ¿no? Están las enfermedades de transmisión sexual para una generación que no tenía ni idea de eso, otra es el descubrir el orgasmo y el placer femenino por una misma, y otra que tiene que aprender también a separar que lo que ve quizá en el porno no es la vida real y que el sexo no es así. Al final las tres están conectadas con que no hay educación sexual. Como que si también
también es como el gran lastre que tenemos, entre otros muchos, pero que no hay una educación sexual ni la ha habido en los últimos 80 años. La verdad, a mí me gusta mucho de la serie hacer la comparativa de cómo éramos, que nos creíamos modernos, o yo, que vengo de esa época, digo, bueno, nosotras, ¿qué vamos a ser como nuestras madres? ¿No? Son unas antiguas y tal. Y ahora me comparo con la juventud de ahora, digo, hostia, es que estas vienen cañeras, las chicas de hoy en día son bueno, van mucho más rápidas, pero es verdad que hay más conocimiento, hay más accesibilidad a la información, todo eso bien, pero no hay una educación. Y, por ejemplo, esta sobre la accesibilidad a la pornografía es tan fácil, y a mí me da una pena tan grande que un niño de 7, 8 años o 5 de repente vea imágenes que no corresponden a esa edad, o que las vea sin nadie, sin ningún adulto, sin nadie que les guíe en relación a como qué es eso que están mirando, ¿no? O sea, como que pienso que hemos avanzado mucho en muchos sentidos, afortunadamente, pero que en otros hay que seguir trabajando pico pala para formar a la gente que viene de atrás, ¿no? Creo que es importante. Yo creo que es uno de los mensajes que tiene la serie, ¿no? Lo importante que es hablar también con los chavales, con las generaciones más jóvenes, que no... Es verdad que para ellos, y más hoy en día incluso que antes, es que la pornografía suele ser su primera enciclopedia sexual, antes incluso de que los padres se acerquen a hablar con ellos o sus educadores. Entonces, claro, en enseñarles que eso no es el sexo real, que también es un poco por lo que aboga la serie, ¿no? El reivindicar el sexo real, torpe, a veces insatisfactorio, otras tantas. Que todos. El sexo de andar por casa, ¿no? Digamos la verdad. Claro, ¿no? Es que el cine nos ha engañado siempre. Claro, y sí, eso es importante. Porque Sin la no sabanita, por favor. No solo el porno, o sea, es el cine también el que muchas veces nos enseña solo un tipo de sexo, o parece que siempre follan los mismos, ¿sabes? La gente súper con los mismos cuerpos normativa, hermosos. claro, y al final la serie lo que apuesta es por reivindicar la gente de verdad, y que todos los cuerpos son deseables, y que el sexo bonito, no es eso claro. que vemos en el porno. Uh-huh. Sí, precisamente hablábamos de esa diversidad de cuerpos y de los desnudos, porque también hay muchos desnudos, incluso los personajes principales se desnudan en la serie. A veces vamos muy de modernos, pero bueno, esa mirada sigue pareciendo un poco pudorosa, un poco incómoda. Hay todo tipo de físicos, faltan cuerpos no normativos. ¿Y por qué faltan? ¿Por qué a día de hoy siguen faltando? Faltan cuerpos normativos, sí, lo que nos están enseñando. Y al final la ficción es referente también. Y creo que tiene que haber espacio para que veamos, pues eso, todo tipo de cuerpos en los que también nos podamos sentir identificados, ¿no? No soy exacto, o sea, yo no tengo el cuerpo que tienen las mujeres, por ejemplo, las protagonistas del porno, o en este caso ese contraste que O de una tenemos en la comedia serie. romántica. O de una comedia que- romántica, sí, sí. exactamente. O sea, que parece que solamente cabe eso, lo que decía Carlos, solamente follan los guapos y los que están buenos, y eso no es así, y es una pena, porque la vida no es eso, y la ficción, puedes hacer la ficción que quieras, o sea, hay series para todos los gustos, eso cada cual, pero lo que nosotros queríamos hacer sí que era algo mucho más cercano y que estuviese pues muy cargado de verdad, y nos parecía que era bastante importante eso, que diésemos visibilidad a la realidad que tenemos de nuestro vecino, nuestra tía, la gente que te encuentras por la calle, ¿no? ¿Por qué no hay más visibilidad en la ficción? Pues... Buena pregunta. Es una buenísima pregunta. Ahí lo dejamos. Sí. No, pero es verdad, Oda siempre que hace el observatorio es una de las cosas que reivindica también, ¿no? No solo la diversidad LGTBIQ+, sino también la diversidad de los cuerpos, y todavía falta mucho. Y de edad Sí. también. Y de edad, O pues sea, que claro. aquí en esta serie folla todo el mundo, y también hablamos pues eso del sexo en la tercera edad, del el deseo y el sexo en personas neurodivergentes. O sea, que al final es eso, el sexo parece que solo se está contando, solo se circunscribe a gente muy, muy particular, con un físico muy particular y una edad muy particular, y no, aquí hemos querido abrirnos y reflejar un poco pues lo que es la vida. De hecho, fíjate, en Calle Málaga, que es la película que protagoniza Carmen Maura, ella hablaba de que era su primer desnudo como actriz, ¿no? Y bueno, es significativo. Y decía, bueno, es que yo lo hubiera hecho antes si me lo hubieran pedido, pero nadie me lo pedía. No sé para ti como actriz, ¿cómo ha sido
relacionarte también con los desnudos en las series y cómo ha sido enfrentarte a esta. Yo había tenido una experiencia en Que nadie duerma también, con de Antonio Méndez Esparza, que tenía ahí escenas tórridas. Yo digo, en vergüenza creo que no. No, en vergüenza no. Había un fuet de por medio. Yo es que me estoy haciendo la carrera, hija, que va, mira, yo no sé. En fin, que había tenido esa experiencia en donde tenía esas escenas como más elevadas y donde mostraba mi cuerpo. Y aquí yo creo que de entrada creo que era importante. No comulgo mucho con la idea de mostrar el cuerpo gratuitamente, porque sí, porque que no tenga un sentido, pero aquí especialmente siento que tanto el mío como el del resto de mis compañeros era importante. Y mostrarlo tal cual, con más, menos, y aparte sabía que estaba muy bien tratado. Y a la hora de enfrentarme, yo me voy haciendo la cabeza porque tampoco es fácil, ¿no? De repente sacarte la ropa y saber que te filman y a ver cómo te filman, pero estábamos acompañados de gente de intimidad en donde uno puede también participar de lo que va viendo y diciendo, pero ¿hasta dónde se me ve? ¿Pero qué se me va a ver? Y luego poder ver lo que se ha hecho y decir, no, mira, esto lo quitamos, o tener un poco de opinión en relación a lo que se está haciendo, y eso también es bastante tranquilizador. Así que pues haciendo de tripas corazón y tirando para adelante y sintiendo que forma parte de esta historia, que era importante que fuera así. Es importante recalcar que lo que hace Malena y el resto del equipo es un ejercicio de valentía y de generosidad máxima para ayudarnos a contar la historia que queríamos contar, porque es verdad que mostrarse desnudo delante de una cámara y lo que hacéis también, porque no solo es el mero hecho de mostrar tus genitales o tu cuerpo como Dios te ha traído al mundo, sino también abordar según qué temas sensibles con los que todos podemos conectar fácilmente, pues los complejos físicos o el edadismo o el ya no me siento deseable. Son cosas que a todos nos han removido, y hacerlo de forma tan vulnerable, despojado de ropa, delante de una cámara, jolín. Los queremos mucho a nuestros actores. Y ahí otra de las capas de la serie que está ahí, pues decíamos los años 90, ¿no? En el 98 se estrenó Sexo en Nueva York, pero está muy bien retratado también, pues el peso de la religión en una ciudad mediana, ¿no? Como Valladolid, también todos esos hombres en el bar todo el día dando por hecho que todo lo que hay en casa se lo debe a alguien, ¿no? Que esté hecho en un momento, y lo conectéis también con la emancipación laboral y económica de algunas de las protagonistas, que ya son de esa generación que empezó a trabajar o a empoderarse. No sé si también creéis que de alguna manera hay un vínculo entre una emancipación económica económica y una liberación sexual, ¿no? Porque te da muchísima más libertad no depender de alguien. Claro, es que en Cochinas lo que estamos contando al final es una mujer que se libera sexualmente porque se tiene que hacer cargo del negocio, y entonces, claro, pasa a ser ella la que lleva el pan a casa, y al final ese crecimiento y ese arco que tiene está directamente relacionado, claro, y ella se va sintiendo cada vez más fuerte y se viene más arriba y se va soltando más. Y se suelta más ella sola en casa con la alcachofa de la ducha y se suelta ella, pues eso, con su clientela, vendiendo su género, y sí está relacionado, claro, y en la serie, conforme las mujeres se van juntando, creando comunidad y encontrando sus espacios fuera del ámbito doméstico, de esa unión y esa comunidad, claro, lo que hacen es ocupar espacios que eran de los hombres, y de repente vemos a los hombres en un momento dado, no voy a hacer spoiler, total, pero en el lugar de ellas, ¿no? Cómo se invierten los roles. Sí, para nosotros está directamente relacionado. Sí. Hay una escena que recoge muy bien esto, yo creo, en uno de los episodios en los que se ve a Malena, Nina es su personaje, en la cama con todo ese dinero que ha amasado, ¿no? Ahí como empresaria, y de repente siente un cosquillo, una excitación, que es el poder lo que le pone cachonda. Sí, total. Y es más que esas películas que se pasa el día viendo, ¿no? Y de repente encuentra ahí, eso es muy significativo para el personaje. Sí. A veces, en el caso de algunas mujeres de la serie, la liberación sexual es un motor para liberarse luego fuera de casa, y a veces es al revés.
se liberan fuera o se empoderan gracias al negocio, y eso es lo que hace que luego en la cama también tiendan a explorarse, a reconciliarse con su cuerpo, con ellas mismas. También introducís otros temas como habláis del aborto, habláis de la homosexualidad, de la asexualidad, del deseo también de las personas con síndrome de Down. ¿Lo teníais claro desde el principio que queríais introducir todas estas variantes? Sí. Sí, había temas que sabíamos que queríamos tratar, pero desde el muy inicio de la serie. Y tramas que estaban ahí desde el principio, y tramas que están ubicadas donde están ubicadas, porque son una declaración de intenciones de que esto es lo que queremos contar y por aquí vamos. Sí, y hemos tenido la suerte además de que Prime Video y nuestros productores han entendido la serie y querían contar lo mismo. Y han apostado por ello desde el principio. Total. O sea, no ha habido que pelear nada, todos lo han entendido desde el inicio, desde el germen del proyecto. Y sí, para nosotros saber que hacíamos una serie sobre sexo, o sea, era una oportunidad, y sabíamos también que teníamos cierta responsabilidad, y hicimos como una batería de temas, conflictos. Hablamos con sexólogos también, que nos nutrieran un poco de cuáles son los conflictos más habituales con los que suele acudir alguien a una consulta de sexología. Pues eso, la mayoría nos decía que tenían que ver con complejos físicos, o pues con la patologización del placer, o del ¿sabes? O de la masturbación. Entonces sí que hicimos como una lista de prioridades de cosas que queríamos abordar y poner encima de la mesa, y nos hemos descubierto también a nosotros mismos a la hora de escribirlos, que por eso tan importante la labor del Departamento de Intimidad, que nos ha echado una mano también para despojarnos a nosotros de los propios prejuicios que sin saber teníamos, y que a la hora de abordar según qué temas, pues de repente era como, cuidado, esta mirada, no vayamos a caer en el paternalismo con las personas, por ejemplo, con síndrome de Down, o no hagamos el cliché de la prostituta feliz que no sé qué, o sea, que fue súper interesante también para nosotros. Sí, descubrimos nuestros tabúes que teníamos, que no sabíamos que teníamos. Totalmente, sí. Es curioso porque, bueno, existe en muchas partes todavía de la industria como este recelo a los coordinadores de intimidad, ¿no? Cuando son parte también creativa, por esto que estáis contando. Sí, para nuestra serie era bastante necesario, sí, entonces estaban eso desde guión, y nos han ayudado con muchísimas cosas, han cuidado mucho, los temas han cuidado mucho, por supuesto, al elenco, a los actores, y hemos estado en coordinación y en comunicación con ellos constante. Sí, son muy importantes. Aquí además, aparte de ayudarnos en guión, porque la gente se piensa que el Departamento de Intimidad solo está para coreografiar escenas sexuales, que por supuesto, y para arropar al elenco y tal, pero aquí pues desde guión nos ayudaron mucho, y también nos ayudaron a la hora de castear a actores y actrices porno, que son con los que contamos para todas estas introducciones que hay en cada capítulo, en forma de parodias de películas porno. También son gente que o bien se dedica al porno, o son sex workers de alguna manera, o hacen performances sexuales, o sea que todos provienen de ese mundo. También era importante para que fueran gente que estuviera muy familiarizado con esos desnudos y con el componente súper machista y a veces incluso vejatorio que hay en algunas de esas secuencias, porque no queríamos ponernos de perfil a cómo funciona realmente la industria machista del porno. Ese porno mainstream, sí. Y luego hay una cosa muy interesante, que hay muchas ficciones, ¿no? que en teoría parecen emancipadoras, pero es importante dónde se pone la cámara y cómo se pone la cámara, ¿no? Porque ahí está mucho. ¿Cómo ha sido también, Malena, para ti? Porque, Carlos, tú diriges un episodio. No. Vale, no sé si lo he visto mal en los créditos. Son todo mujeres. Sí, todo Laura, Andrea Jaurrieta y Nuria Gago, y Laura Campos. ¿Cómo ha sido también trabajar con ellas? Porque entiendo que esa mirada de ellas que han trabajado, que han rodado, también importa y cambia la manera de mirar las cosas. Yo siento como que es verdad que había una complicidad muy especial con ellas y con el resto del grupo. Es verdad que es una serie que se ha rodado rápido últimamente. Aquí apelo a que la serie sea un poquito más lenta, por favor, que nos dejen respirar, pero pese a la premura y la velocidad con la que se hacía todo, había algo en el equipo, y partiendo de los showrunners y de las tres directoras que, bueno, era como que tenían clara la dirección, siendo muy distintas ellas tres, porque a mí me tocó de repente rodar en un mismo día con las tres distintas, y con las tres el mismo día, pero son muy distintas ellas, pero la dirección convergía hacia el mismo camino, y la verdad que estuvo bien, y
pero era curioso, ¿no? Porque ves que a una le gusta más la comedia y que tira para un lado. Entonces, miras a la otra y dices, uy, no, esta quiere más densidad. Entonces ahí ya empezabas a leer entre líneas lo que quería cada una, a ver si estamos a la altura de la demanda. Y luego, claro, la serie estéticamente es una gozada. Toda esa generación millennial que nosotros hemos crecido con los 90, con la generación del videoclub, los pósters, los tazos, la Game Boy, cómo ha sido recrear, ¿no? Toda esa, toda nuestra infancia, todos esos guiños referentes. Un sueño. Son unos frikis, claro. O sea, volver a esa época y bueno, pues como un departamento de arte absolutamente magnífico, vestuario, que decía Malena, vestuario, pelu, todo, pero lo que ha hecho arte con ese videoclub es plató. O sea, eso es una pasada. Entrar ahí es que era totalmente... un viaje en el tiempo. Sí. Es que olía además como el videoclub Dávila, que era el de mi barrio, ¿sabes? El Tauro era el mío, igual. Era muy fuerte. El mío es Lidia. El videoclub Lidia. ¿Quién es Lidia? El videoclub del barrio de cualquiera que nos hayamos criado en esa época. Pero ha sido muy guay. Además que, jolín, era una gozada trabajar con arte porque cada cosa que le pedíamos lo conseguían. Decíamos, ¿sería posible tener unos chiquitazos, por favor? Los chiquitazos. Te voy a conseguir unos chiquitazos. Se metían ahí en Wallapop, haciendo tal. O en línea directa, que hay un momento en el que el chaval Andrés estaba jugando al línea directa o al diseño de la moda. El diseño de la moda. Yo me lo llevé a mi casa, el diseño de la moda está en mi casa. Lo siento, confieso. Qué maravilla. Me encantaría ver lo que ha quedado del atrezo. O sea, nada. Está todo en nuestras casas. En casa de Irene. Y luego está pues siendo un videoclub, un homenaje al cine. Es que hay mucha gente que se cree que el cine es solo diversión, distracción. Pero que va, es mucho más. Es una ventanita al mundo. En este país ha habido momentos muy negros, de mucha represión. Y claro, el cine pues era como un refugio. Nos enseñaba cosas de las que no nos atrevíamos ni a hablar. Para la gente estrecha de miras, las películas eran una cura. Porque es que el cine en realidad abre la mente. No sabéis la suerte que tenéis de haber nacido en este tiempo. La verdad es que es una serie muy, muy cinéfila, ¿no? Con ese homenaje al cine que salva, pues salva una generación criada en el franquismo, pero también salva a una generación en los 90 criada en los pueblos. Total. Y fíjate, coincide con un homenaje que hace Fernando González Molina en Mi querida señorita también al videoclub noventero, ¿no? O sea que es una cosa muy bonita. Estos son muy peliculeros siempre. Es que de verdad que sí, con Carlos, que compartimos Las señoras de Lampa, también tiene algo con el cine y sabe de, vamos, increíble, sí. Sí, es verdad que ya en Señoras trufábamos todo de homenajes a películas de los 90 y aquí ya ha sido pues la excusa perfecta, estaba en bandeja para hacer todos los guiños y homenajes posibles al cine con el que hemos crecido. Madre mía, pues no nos hemos visto secuencias tú y yo de pelis y volviendo y vamos a verla para inspirarnos. Y venga. Sí, porque, o sea, más allá de las parodias que hay al arranque de cada capítulo, que evidentemente homenajean a títulos muy emblemáticos de los años 80 y 90. Espero que en eso nos deis un atracón de ese tipo de cine. Pero luego también hay muchísimos guiños y homenajes que hay de formas mucho más sutiles a lo largo de todos los 8 episodios, incluso desde dirección, que también lo han hecho las propias directoras a la hora de realizar, o yo qué sé, una peli que nos hemos visto mucho, también del año 98, creo que era Pleasantville, ¿te acuerdas? Sí. Y que cómo llega el color a la vida de estas mujeres también, que es una decisión también de fotografía y de dirección. Los primeros capítulos son como más grises, más colores tierra, más apagados, música de paso doble, y a medida que estas mujeres se van descubriendo, se van explorando, se van liberando, va llegando el color, va llegando la música pop, va llegando Amistades Peligrosas, va llegando El Venado. O sea que todo sí. Total. Fantasía. Todo bebe de películas porque es lo que amamos.
Y ahora que hablabais de esos segmentos iniciales, ¿no? Antes de cada capítulo, como micro cortos porno, sin hacer spoiler, pero es interesante porque la serie también se pregunta en un momento, hay una evolución, si puede haber un porno feminista o si se le puede dar la vuelta a esa industria y a los que la dominan posiblemente, ¿no? Para hacer un porno que no violente permanentemente a las mujeres. Eso entiendo que también está súper pensado de, oye, este debate también tiene que estar presente en la serie. Claro, si vamos a hacer una serie en la que hablásemos del porno, que nos sirve como vehículo para contar otra cosa, es una excusa, porque al final ellas mismas van desprendiéndose, incluso ya ver las películas es lo de menos, ¿no? Al final ellas lo que quieren es cascar, y en fin. No podíamos ponernos de perfil, claro, y teníamos súper claro que no queríamos blanquear el porno, que el porno machista mainstream pues perpetúa unos comportamientos que además en la serie se ve y que es una cosa que sigue pasando, que eso le llega a chavales y no solo a chavales, y terminas haciéndote la idea de que el sexo en la vida real es así y no es cierto. Entonces teníamos muy claro la crítica que queríamos hacer. Por eso es importante ver los 8 capítulos. Me gusta acabar así, es importante ver los 8 capítulos de Cochinas, así que ha sido un placer. Carlos, Irene, Malena, muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao.